Desde 1803, Napoleón había estado reuniendo a sus ejércitos en Boulogne, esperando el momento adecuado para atacar Inglaterra. Pero habían transcurrido ya 2 años y la ocasión aún no había llegado, por lo que los campamentos se habían convertido en poblados semipermanentes. Con cada semana que transcurría, Napoleón se iba impacientando más, porque sus planes se veían obstaculizados y frustrados por Sir William Cornwallis, cuyos buques bloqueaban todos los puertos entre Brest y el Ferrol. Y también por Cuthbert Collingwood, que hacía lo mismo en el puerto de Cádiz. Y además, la flota británica estaba bajo el mando de un hombre que llevaba mucho tiempo siendo la piedra en el zapato del emperador, Horatio Nelson. Tras meses de negociación y no pocas amenazas, Francia y España firmaron un acuerdo formal en diciembre de 1804 que condujo a España a la guerra junto al bando de Francia. Con esta fuerza adicional, los franceses tramaron un plan para llevar lejos a la flota británica, hasta el Caribe, dándole de esta forma a los ejércitos de Napoleón tiempo suficiente para cruzar el canal y empezar la invasión de Inglaterra. Se propuso que Villeneuve zarpara hacia las Antillas, donde se escaparía de Nelson para unirse a las fuerzas de los almirantes Mississi y Gontham. Esta nueva flota volvería entonces a Europa y tomaría parte en la invasión. Todos los intentos anteriores de los franceses por huir habían fracasado. El más reciente, el del 1 de enero de 1805, había salido mal debido a las terribles condiciones meteorológicas. Por fin, el 30 de marzo, Villeneuve consiguió escapar al bloqueo de Nelson. De acuerdo con el plan, zarpó a toda vela hacia la isla Martinica, en las Antillas. Por supuesto, Nelson emprendió la persecución de la flota francesa. Hasta ahí todo funcionaba según el plan francés. Por desgracia para Villeneuve, no había tenido en cuenta la velocidad a la que Nelson navegaría. Un trayecto que Villeneuve cubrió en 6 semanas y que había acabado con 1000 de sus hombres enfermos, fue recorrido por Nelson en apenas 3 semanas, llegando con sus hombres en forma y listos para luchar. La inesperada aparición de la flota de Nelson tomó a Villeneuve por sorpresa, ya que aún no se había unido a las flotas de Mississi y de Gontham. Presa del pánico, zarpó hacia aguas europeas, pero Nelson, que ya estaba enterado del plan francés, volvió rápidamente a Gibraltar. Haciendo caso omiso de las órdenes de Napoleón de zarpar hacia el norte de Francia, Villeneuve se dirigió hacia la costa andaluza, al puerto de Cádiz, donde inmediatamente lo bloquearon Collingwood y Cornwallis. El plan francés para deshacerse de la armada británica había empezado de la peor forma posible. Napoleón había agotado toda su paciencia con Villeneuve. Convencido de que la negativa del almirante de abandonar Cádiz estaba causada por su cobardía, el 16 de septiembre el emperador le ordenó zarpar hacia Nápoles, exigiéndole que cuando encuentre al enemigo en inferioridad de condiciones, ataque sin dudarlo y consiga un resultado positivo. Pero el 16 de septiembre al anochecer, la flota francesa aún no había zarpado para encontrarse con adversario alguno, fuese inferior o no. Al día siguiente, Napoleón, enterado de todo y por ello todavía más furioso con Villeneuve, decidió reemplazarlo por el vicealmirante Rosili, que fue inmediatamente enviado a Cádiz para comandar la flota. Pero no llegaría a tiempo para tomar el mando en Trafalgar, porque Villeneuve, finalmente incitado por el nombramiento de Rosili, decidió obedecer al emperador y abandonar el puerto el 18 de octubre. A las 6 de la mañana del 21 de octubre de 1805, la flota británica formó en 2 columnas, según lo planeado. La primera columna de 15 barcos estaba dirigida por Collingwood a bordo del Royal Sovereign, y la segunda, con 12 barcos, estaba dirigida por Nelson a bordo del Victory. Mientras navegaban hacia la flota aliada, Nelson hizo la señal de preparados para la lucha, y los hombres de la flota británica se dispusieron a librar batalla. Se guardaron los muebles y todos los objetos innecesarios fueron lanzados por la borda. Se sacaron las armas pequeñas, se apagó el horno de la galera y se cubrieron las cubiertas de arena. A las 8 de la mañana,
Villeneuve emitió una orden que asombró a los oficiales y marineros de ambas flotas. Quiso que los barcos alterasen su rumbo y volviesen hacia Cádiz. Confusos y ya muy desmoralizados, los hombres de la flota aliada empezaron a hacer virar sus barcos, pero lo hacían despacio y de forma desigual. Y a cada minuto que pasaba, los barcos de Nelson se acercaban cada vez más. El almirante inglés podía notar la confusión de los buques aliados y estaba decidido a acortarles la retirada hacia Cádiz. Mientras observaba la escena, un capitán español apuntó: «La flota está maldita. El almirante francés no entiende su cometido». Fue un comentario certero sobre las posibilidades de la flota aliada. Las dos columnas británicas continuaron acercándose a la frágil línea aliada. Nelson se dirigió al centro y Collingwood a la retaguardia. Incluso entonces, la astuta mente táctica de Nelson buscaba la forma de ganar ventaja sobre su enemigo. Les atacaré inmediatamente, si puedo, a un tercio del barco de cabeza. Creo que eso sorprenderá y confundirá al enemigo. Nos llevará a una batalla desordenada, y eso es lo que quiero. A las 11:25, Nelson dio la famosa señal: «Inglaterra espera que cada hombre cumplirá con su deber», que fue recibida con vítores desde los navíos británicos. A las 12:20, Nelson dio la señal final que decía: «Pretendo forzar o atravesar la línea enemiga para evitar que vuelvan a Cádiz». Los hombres del Redoutable entendieron lo que pretendía el almirante y cerraron el espacio que quedaba entre este barco y el Bucentaure, negándole al Victory el espacio que necesitaba para pasar entre los dos navíos franceses. El Victory quedó bajo el fuego de los costados del Redoutable y del Santísima Trinidad. Y como no había llegado aún a la línea, no les pudo devolver los disparos. Mientras tanto, al sudeste de Nelson y del Victory, el Royal Sovereign de Collingwood se convirtió en el primer buque británico en llegar a las líneas enemigas. A pesar de estar expuesto al fuego adversario, atacó al buque insignia español, el Santa Ana, que entonces era el mayor buque de guerra del mundo. El Royal Sovereign no disparó hasta situarse junto a su oponente, y entonces lanzó una terrible andanada a bocajarro contra el Santa Ana, causándole grandes daños y muchas bajas. Fue un gran éxito para Collingwood y para la flota británica, pero como contrapartida, el Royal Sovereign recibió rápidamente el ataque del San Justo y el San Leandro. Solo la oportuna llegada del Belil del capitán Harwood y del Mars y del Tonan poco después lograron que los barcos aliados se alejaran. El Royal Sovereign continuó su despiadada descarga de artillería contra el buque insignia español hasta que a las 2:15 de la tarde, con los 3 mástiles destrozados, el Santa Ana se rindió a Collingwood. 340 marineros españoles habían muerto o resultado heridos durante el ataque. El Royal Sovereign también se encontraba muy dañado, con 141 hombres muertos o gravemente heridos esparcidos sobre las cubiertas. El día de la batalla, el viento era apenas una brisa, lo que significaba que las flotas enemigas solo podían dejarse llevar lentamente la una hacia la otra. Mientras avanzaba lentamente, el Victory, gravemente dañado, recibía los ataques del Redoutable y del Bucentaure. Y con 50 bajas, aún no podía abrir fuego. Finalmente, a la 1 de la tarde, el Victory rompió la línea aliada y se colocó en posición para barrer al Bucentaure. Lo hizo con una eficacia devastadora, dejando al buque francés muy dañado y vomitando un humo denso y negro. Incluso en esta desesperada situación, con los cañones a punto de tocarse, las armas francesas seguían disparando a las jarcias del Victory, mientras el barco británico lanzaba su artillería contra el casco y las cubiertas del buque francés. A la 1:25 se produjo el momento de mayor dramatismo. Le llevaron, herido de muerte, a la cabina del Victory, que estaba llena de marineros muertos o moribundos, en una escena que Alexander Scott, el capellán del barco, compararía más tarde con el caos de una carnicería.
En medio de esa pesadilla de miembros amputados y cuerpos destrozados, el almirante Nelson yacía moribundo. A las 2 de la tarde, el Redoutable se rindió finalmente izando la bandera blanca. Atacado por el Victory a babor y por el Temerine a estribor, tanto su valiente capitán, Jean-Jacques Lucas, como su tripulación habían luchado con coraje. El Redoutable había empezado la batalla con 643 oficiales y tripulantes. Cuando el malherido Lucas entregó su espada para rendirse, no sabía que 487 de ellos habían muerto y que otros 81 sufrían heridas mortales. Solo 75 hombres estaban lo bastante bien como para poder tripular el barco. A las 2 menos cuarto, Villeneuve le había hecho señas al Formidable en la vanguardia aliada, transmitiéndole la orden desesperada de que fuera a ayudar al resto de la flota. Pero el almirante Dumanoir, al mando del Formidable y a la cabeza de unos 10 barcos de su división que no habían sido atacados, hizo caso omiso del mensaje del almirante francés. Hasta las 2:30 de la tarde no viró para acercarse al combate, pero en ese momento ya solo quedaban 5 barcos aliados. El Rayo, el Francisco de Asís y el Eros, que se dirigían rumbo al norte, alejándose de la batalla tanto como podían, mientras que el San Agustín y el Intrepid habían tomado por propia iniciativa la decisión de dirigirse hacia la batalla. La reducida división de Dumanoir llegó finalmente 3 horas después de que hubiera empezado la lucha, y no lo hizo con facilidad. El Mont Blanc y el Intrepid consiguieron navegar el uno hacia el otro, mientras que el Neptuno fue atacado por el Minotaur y por el Spearhead, que le disparó hasta que se rindió a las 5:10. El propio Dumanoir se llevó los navíos restantes lejos del alcance de la flota británica. A las 4:15 de la tarde, tras sufrir nuevos ataques por parte del Leviathan, el Bucentaure, con Villeneuve a bordo, izó la bandera blanca. Había sufrido tantos daños y pérdidas que apenas un oficial y 5 hombres se rindieron al capitán del Conqueror. El Leviathan también logró acabar con el San Agustín, que perdió casi 400 hombres. En cambio, solo 26 hombres del Leviathan murieron o resultaron heridos. El diario de a bordo del HMS Victory describe que el fuego parcial continuó hasta las 4:30 de la tarde. Sin que se le informase de la victoria, el honorable Lord Vizconde Nelson Cabé murió a causa de su herida. Tras casi 3 horas, al almirante se le había escapado finalmente la vida en el momento de su victoria más importante. La batalla de Trafalgar terminó a las 6 menos cuarto, cuando el buque imperial francés Aquile desapareció en una enorme explosión que aniquiló a casi 500 hombres. Fue el último acto sangriento de un día horrible, y en toda la flota empezó el terrible y solemne proceso de reparar los barcos y curar los cuerpos destrozados. La flota francesa y española perdió más de 4.400 hombres y acabó con 2.500 heridos. Es un cálculo aproximado de la flota aliada. La Armada Británica perdió a 449 hombres, más o menos un 10% de los muertos de la flota franco-española, y acabó con 1.200 heridos, más o menos la mitad de los heridos de la flota aliada. En gran parte se debió a que los artilleros británicos disparaban a los cascos franceses, así que había muchas astillas volando en dichos barcos y matando gente, mientras que los franceses intentaban inmovilizar los barcos ingleses con su artillería y disparaban a las velas y a las jarcias para conservar el barco y llevárselo como botín, por lo que no mataron a tantos marineros británicos. Los ingleses inicialmente se llevaron 17 barcos franco-españoles como botín. Un barco explotó de manera espectacular y la noche del 21 de octubre estalló una tormenta que hizo perder 13 más. Así que el botín total fue de apenas 4 barcos. De los 27 buques británicos que habían entrado en combate, casi la mitad estaban fuera de servicio la noche del 21 de octubre.
Así que no fue una victoria fácil. Los franceses y los españoles habían luchado muy duro y habían causado grandes daños en los barcos de la Marina Real.